Cuando todo parece perdido. Dicen que, a veces, la vida nos arrebata todo, pero también que, cuando menos lo esperamos, nos ofrece una segunda oportunidad. Esta es la historia de Don Ernesto. Don Ernesto tenía 62 años, viudo desde hacía una década, había aprendido a convivir con el silencio de su casa y con la ausencia de su esposa. Su mundo era pequeño, pero suyo, una modesta vivienda al borde del barrio, algunas fotos enmarcadas y una vieja radio que aún funcionaba. Era poco, pero era todo lo que tenía. Hasta que llegó aquel día, una tormenta inusual, vientos que parecían querer arrancar el suelo, y un deslave que arrasó con todo a su paso. En cuestión de horas, su casa quedó reducida a escombros y lodo. Lo que no se llevó el agua, se lo llevó el desastre. Ernesto, de pie bajo la lluvia, miraba incrédulo como su pequeño mundo se desvanecía frente a él. Los días siguientes fueron una pesadilla, sin familia que lo acogiera ni amigos que pudieran ayudar, terminó en las calles. Pasó noches enteras sin dormir, buscando algún rincón donde resguardarse del frío y de la lluvia que parecía no cesar. Comía lo que podía, restos de comida en los botes de basura, un pedazo de pan duro, un vaso de agua que algún transeúnte amable le daba. Cada día era más difícil, cada mirada de desprecio más pesada, y cada silencio más insoportable. Con el tiempo, la tristeza se volvió su única compañera. Las horas se alargaban, y los recuerdos de su esposa y de su hogar perdido se repetían en su mente como una herida abierta. Sentía que la vida le había arrebatado incluso el deseo de seguir adelante. ¿Para qué seguir? Pensaba mientras miraba el cielo, buscando respuestas que nunca llegaban. Pero el destino, que parecía haberse ensañado con él, tenía otros planes. Una tarde, mientras estaba sentado en la acera de una calle concurrida, con la mirada perdida, vio algo que despertó una chispa en su interior. Dos hombres se acercaban a una niña de unos 8 años, que caminaba sola con su mochila escolar. El corazón de Ernesto comenzó a latir con fuerza. Algo en la mirada de aquellos hombres le advirtió que algo no estaba bien. Sin pensarlo, se puso de pie, sus piernas temblaban, el hambre lo debilitaba, pero su instinto era más fuerte que el cansancio. Caminó hacia ellos, y cuando los vio sujetar a la niña, su voz salió firme, casi con furia. «Déjenla». Los hombres voltearon, sorprendidos por aquel anciano desaliñado que se atrevía a interponerse. No hubo palabras, el primero lo empujó, el segundo lo golpeó con violencia. Ernesto cayó al suelo, pero se levantó de nuevo. Intentó otra vez apartar a los hombres, dándole a la niña el tiempo suficiente para correr. Y entonces, el mundo se volvió negro. Cuando despertó, lo primero que sintió fue el olor a desinfectante. Las luces blancas del hospital le cegaban los ojos. Intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a quedarse quieto. Frente a él, un hombre elegante, de traje oscuro y mirada seria, lo observaba con una mezcla de gratitud y preocupación. «Usted salvó a mi hija», dijo aquel hombre con voz temblorosa. «No tengo cómo agradecerle». Ernesto, aún débil, parpadeó sin entender del todo. No sabía que aquella niña a la que había protegido era hija de uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. Un hombre con recursos, pero sobre todo, con un corazón agradecido. «No soy nadie», susurró Ernesto, con voz apagada. «Perdí mi casa, perdí todo. No tengo a dónde ir». El empresario lo escuchó en silencio, no interrumpió. Cada palabra de aquel anciano caía como un golpe al pecho. Cuando Ernesto terminó su relato, el hombre se acercó a su cama, y con voz firme le dijo: «Usted me devolvió lo más valioso que tengo, déjeme ahora devolverle, aunque sea, un poco de esperanza». Y cumplió su promesa. Días después, Ernesto se encontraba frente a la puerta de un pequeño departamento amueblado. Tenía un techo, una cama limpia y, por primera vez en meses, comida caliente en la mesa. El empresario no solo le ofreció un lugar donde vivir, también le propuso un trabajo: ser guardaespaldas personal de su hija. Al principio, Ernesto no podía creerlo. «¿Yo? ¿Un hombre como yo?», pensaba. Pero la niña, con una sonrisa que desarmaba cualquier duda, lo abrazó y le dijo: «Yo confío en usted». Y así su vida cambió. Poco a poco, las sombras que lo habían acompañado comenzaron a disiparse. Volvió a sentir el calor de un hogar, el valor de un propósito, y sobre todo, la esperanza de que aún había razones para vivir. Con el tiempo, no solo se convirtió en el protector de la pequeña, sino en parte de la familia.
Aprendió que los héroes no siempre llevan capa y que, a veces, los actos de valentía más grandes nacen de corazones rotos. Porque, a veces, cuando creemos que todo está perdido, la vida nos demuestra que los héroes también merecen ser rescatados.